que, repito, porque posteriormente nos va a servir esto para llegar a definir lo que es el derecho de acción. Ahora bien, ¿quién define la jurisdicción? Yo ya les he señalado de que esta definición está dada por la jurisprudencia y por la ley. Por leyes que pueden ser fundamentales o leyes que pueden ser reglas, ¿no? En nuestro caso, tenemos leyes fundamentales. ¿Por qué? Porque el propio texto constitucional ya nos señala de que existen jurisdicciones, ¿no? Nosotros tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional, tenemos derecho a acudir a la jurisdicción. El Tribunal Constitucional ya ha definido o ya ha dado contenido constitucional a lo que es la tutela jurisdiccional efectiva. Dentro del contenido constitucional, una de sus vertientes, una de sus ramificaciones es el acceso a la jurisdicción, el acceso a la justicia. Entonces, nosotros debemos tener en consideración de que ¿quién define esto? Lo puede definir tanto la jurisprudencia como la ley. Es decir, dentro de estas fuentes del derecho podemos encontrar dónde está la jurisdicción, y esto, ojo, depende de cada país. Es decir, no es lo mismo señalar la jurisdicción aquí que señalar la jurisdicción en México. No es lo mismo señalar la jurisdicción en España. Y mucho ojo, no estaría bien señalar, y tal cual lo señalaba el doctor Fixamudio, que existen distintas jurisdicciones. Un ejemplo de esto es cuando se señala, nosotros nos acogemos a la jurisdicción penal, en realidad debería acogerse al fuero penal. No es de que lo penal tenga una jurisdicción diferente. Nos acogemos a la jurisdicción civil, tampoco, me acojo al fuero ordinario civil. Me voy a acoger a la jurisdicción constitucional, que esa es una definición muy acogida en la doctrina nacional peruana. Es una definición errada. Sin embargo, tal y como dice el doctor Fixamudio, puede llegar a funcionar solamente para temas educativos, para comprender de que cada jurisdicción, por así decirlo, ya he mencionado que esto está mal, pero para temas educativos nos puede servir señalar. Tengo una jurisdicción civil, una jurisdicción penal, una jurisdicción administrativa, y esto conlleva a que cada una tenga distintos caminos. Nos puede servir justamente para aspectos educativos, sin embargo, la jurisdicción es una sola, ¿sí? Esto de la jurisdicción tiene un aspecto bastante interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al artículo 1 del título preliminar de nuestro Código Procesal Civil, señala que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Y acá viene una pregunta que es sumamente interesante, que de hecho genera debate hasta ahorita, y cuando también se plantea en foros donde participan jueces superiores y supremos, se señala, ¿cómo nosotros vamos a señalar una tutela jurisdiccional efectiva? ¿Es que acaso existe una tutela jurisdiccional no efectiva y que ésta garantice derechos? No tendría sentido, ¿sí? Entonces, esta pregunta también es importante, ¿por qué? Y está relacionada con el derecho de acción, porque con nuestra acción nosotros requerimos ese amparo, ¿no? Requerimos ese amparo, requerimos que la jurisdicción sea quien nos ampare, y obviamente, si es que nos ampara, lo lógico es, para mantener un Estado de Derecho con seguridad jurídica, que esto repercuta en el exterior, es decir, que sea efectivo, ¿sí? Tengamos eso en consideración. Ahora, ¿esto qué origen tiene? Y es importante conocerlo. Tiene un origen alemán, y este origen alemán sigue aún en la Constitución alemana. Ellos la llaman ley fundamental, en el inciso 4 del artículo 19, ¿sí? Y este artículo refiere a la vulneración de derechos. Lo vamos a analizar a posterior, pero tengamos en consideración esto. Tutela jurisdiccional efectiva, la tenemos por este lado, un concepto germano, ¿sí? Un concepto europeo germano. Ahora, tratemos el concepto de debido proceso, que es sumamente interesante manejarlo en aspectos como el peruano. ¿Por qué? Porque las garantías del debido proceso son bastante similares a las de la tutela jurisdiccional efectiva, incluso en el desarrollo de la Corte Suprema, como en el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, tenemos
dos figuras que parecen ser muy similares dentro de nuestra Constitución. Ahora, separemos los conceptos para realizar un verdadero trabajo de análisis. Debido proceso, ¿sí? Tenemos el debido proceso. Primero tenemos lo que es debido, significa que tiene un orden por seguir, y después tenemos lo que es el proceso, que es un séquito de, ¿sí? Tenemos una serie de pasos. Entonces, tenemos un orden de la serie de pasos. ¿Y esto de dónde nace? Nace de la teoría de tener un día en la corte, ¿no? Have your day in the court. Entonces, nosotros tenemos esta idea anglo, que es, ya, yo tengo mi día en la corte, ¿para qué? ¿Qué era lo que trataba de explicar el legislador a nivel constitucional? Porque claro, está de que la Constitución de Virginia fue la primera que nos habla de derechos fundamentales. Claro, se le dice Constitución de Virginia o Carta de Derechos a la que contiene todas las enmiendas, en la cual ya se tenía pensado de que las personas debían tener un día ante la jurisdicción para poder exponer los hechos de sus casos, para poder señalar lo que ellos consideran justo, lo que ellos consideran sus fundamentos por los cuales tienen la razón. Entonces, desde esta perspectiva tenemos un sistema anglosajón, ¿sí? Mucho más antiguo que el alemán. Eso sí es cierto, ¿sí? Porque la tutela jurisdiccional efectiva es un concepto moderno, pero el debido proceso es un concepto mucho más antiguo. Y de aquí nace justamente la vertiente del due process of law. Esta vertiente nace gracias a la quinta enmienda, que como ya señalaba, vamos también a analizar tanto la ley fundamental alemana como la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pero algo que yo sí quiero que lo manejen bien, lo tengan muy en claro, y esto sirve, de hecho, en el Perú para el momento en el cual nosotros estamos expresando fundamentos, estamos expresando agravios, estamos expresando errores, porque claro está de que cuando nosotros hablamos de debido proceso, hablamos de errores improcedendo, salen dos vertientes, un debido proceso formal y un debido proceso material, ¿sí? Debido proceso formal, tenemos una serie de pasos por seguir, ¿sí? Tenemos una serie de pasos formales. Por ejemplo, presento mi demanda, ¿qué debería seguir? El auto admisuario de la demanda, que se le corra traslado al demandado, que el demandado conteste la demanda, proponga sus defensas formales y que con eso se me corra traslado de su contestación de demanda, yo la absuelva, podamos sanear el proceso. Serie de pasos formales, ¿verdad? Igual que ocurre en el proceso penal, que también tienen su serie de pasos formales. O igualito ocurre también en el proceso constitucional, en el proceso administrativo, una serie de pasos formales. Tengamos en claro eso. Si es que alguno de estos pasos formales falla, significa de que se ha dañado el debido proceso, ¿sí? En su vertiente formal. ¿Existe otra que sea también la serie de pasos de? Claro, existe otra forma de ver la serie de pasos. Por ejemplo, si es que yo me presento un proceso, y esto es en el caso peruano, si es que yo me presento un proceso sin abogado, ¿sí? Sin la posibilidad de que se me brinde un abogado de oficio, es más, me niegan a contratar por mí mismo un abogado, que está vulnerando el debido proceso formal. ¿Por qué? Porque es un paso esencial. ¿Sí? Son pasos esenciales. Pero aquí viene una herramienta que nos hace pensar mucho más como abogados, porque claro, si es que se tratase solamente de seguir un manual y seguir pasos, se acabó. Y cualquiera podría ejercer derecho. Sin embargo, existe un debido proceso material. El debido proceso material refiere a que existe tanto razonabilidad como proporcionalidad en lo que se decide. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos visto en esta diapositiva. Tenemos, por un lado, una figura que es la tutela jurisdiccional efectiva, que claro, nos señala una serie de elementos, una jurisdicción, una efectividad, un pedido de auxilio, y tiene un origen europeo, ¿sí? Tiene un origen europeo. Y tenemos por el otro lado el debido proceso, que tiene un origen anglosajón, ¿sí? Anglosajón. Es más antiguo el debido proceso que la tutela jurisdiccional efectiva.
Son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a llegar a definir si es que llegan a ser conceptos equivalentes a nivel doctrinal internacional y si son conceptos equivalentes a un nivel nacional, a un nivel peruano. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Veamos de la Constitución alemana justamente lo que les señalaba. Vamos a ver dos incisos de dos artículos particulares. ¿Sí? Primero, el inciso 4 del artículo 19, que para alguien que lo haya visto en alemán, sería, perdón, ahí me confundí en el artículo, vendría a ser el artículo 19, apartado 4, frases 1 y 2, que señala, toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público podrá recurrir a la vía judicial si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer los recursos, la vía será de los tribunales ordinarios. Y cuando hablamos de los tribunales ordinarios, justamente aquí aparece otro aspecto que ya les señalaba, que cómo es lo correcto para verlo, ¿no? En los ámbitos de las jurisdicciones ordinarias, civil, penal, administrativa, financiera, laboral y social, la Federación creará como tribunales supremos la Corte Federal de Justicia, la Corte Federal Contencioso Administrativa, la Corte Federal de Hacienda y la Corte Federal de Trabajo y la Corte Federal Social. Entonces, con esto nosotros aterrizamos justamente en lo que es la jurisdicción, ¿sí? Atendemos a que cuando se habla de jurisdicción, se habla de vulneración de derechos. Tal y como le señalaba, la tutela jurisdiccional efectiva habla justamente de eso. A mí se me ha vulnerado un derecho, se me ha lesionado un derecho, se me ha afectado en un derecho, por ende, yo le requiero al tribunal que me ampare, ¿no? Entonces, este pedido de auxilio, este pedido de amparo, sigue aún en la Constitución alemana, refiriéndose a vulneración de derecho y refiriéndose al poder público cuando es el Estado el que afecta, pero también existe aquellas circunstancias en las que las personas afectan entre ellas. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque si nosotros creemos en el Estado de Derecho, nosotros vamos a tratar de mantener justamente ello. Y el Estado de Derecho es que mis derechos materiales prevalezcan, sigan, se mantengan y que así podamos convivir. Convivimos siempre y cuando yo no afecte los derechos del otro. Y si el otro me afecta en mis derechos, entonces yo tengo la potestad de acudir a la jurisdicción, que es un poder mayor, a requerirle, frénalo, frénalo en este momento. Entonces, ahí aterrizamos y nos damos cuenta de que tienen ellos el concepto de tutela jurisdiccional efectiva y, claro, lo ven desde el punto de vista judicial y tienen otro tipo de jurisdicciones de acuerdo a como los alemanes lo definen. Por el otro lado tenemos lo que es la Constitución norteamericana. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La siguiente diapositiva, de la Constitución norteamericana, genial, gracias. La Constitución norteamericana, o la Carta de Derechos, o Constitución de Virginia, que fue propuesta 11 años después y acogida por los padres constituyentes de los Estados Unidos, es justamente la que contenía un paquete de 10 enmiendas. Dentro de estas 10 enmiendas se rescata la quinta, que seguramente ustedes han de haber escuchado sobre la quinta enmienda, más que nada en películas o en series que hacen referencia a esta. Y es, de hecho, esta quinta enmienda una que nos acoge, más que nada cuando litigamos en el área penal, ¿no? ¿Por qué? Porque los derechos que contiene esta quinta enmienda son muy similares a los que tenemos en el artículo 139 de nuestra Constitución, que refiere a las garantías de la jurisdicción. Veamos qué señala. Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o famante si no es en su virtud de denuncia o acusación por un gran jurado. Es decir, la justicia emana del pueblo, tal cual como emana en nuestra Constitución, salvo en los casos que ocurran en las Fuerzas Armadas de mar y tierra o en la milicia. Tienen un fuero militar, tal cual como también nosotros tenemos un fuero militar
en el Perú, ¿no? Cuando estén en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público. Ni podrá persona alguna ser sometida 2 veces por el mismo delito a un juicio que pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal. Es decir, el non bis in idem, este concepto que nosotros también hemos recogido en nuestra Constitución, el no ser juzgado 2 veces por lo mismo, también está consagrado en esta Constitución y no es ninguna casualidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acogido este modelo de debido proceso. Así también señala, ni será compelida a declarar contra sí misma, es decir, el derecho a la no autoincriminación en ningún proceso penal, ni será privada de su vida, su libertad o sus bienes sin debido procedimiento legal. Acá hablamos justamente de lo que es la idea del debido proceso, ¿no? Ni se podrá expropiar una propiedad privada para destinarla a uso público sin la justa compensación, el derecho de propiedad que nosotros tenemos en el artículo 70. Entonces, habiendo analizado estas dos, comprendemos que en realidad se trata de algo muy similar. Para esto voy a necesitar que se vaya a la siguiente diapositiva. Por favor, siguiente diapositiva. A ver, ya. Debemos preguntarnos si se trata de conceptos equivalentes. La tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso son conceptos equivalentes. La respuesta a un nivel doctrinario internacional es que sí. ¿Por qué? ¿Por qué es que son equivalentes? Porque de hecho tratan de proteger lo mismo. Porque cuando yo, de acuerdo al contenido esencial ya desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano, señalo, tengo derecho a acceso a la justicia, ¿qué es lo lógico? Que para acceder a la justicia yo necesito tener un juez justo, significa tener un juez imparcial. Esto ya está dentro de las garantías del debido proceso. Si yo no quiero que se me expropie, por ejemplo, que eso es algo eh, esencial dentro de un Estado liberal, porque es de esto también de lo que se estaba hablando cuando se trata de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso ya lo tenía. El debido proceso ya señalaba el tema de la expropiación. Y la tutela jurisdiccional basada en el Estado liberal también estaba tratando el tema de la propiedad. Entonces, de acuerdo a lo que se tiene de la doctrina internacional, es que son conceptos equivalentes, es decir, que son lo mismo, que son sinonímicos para la doctrina internacional. Pero ¿cómo hacemos en el Perú? En el Perú ocurre algo bien curioso y que, claro, es una tendencia más que nada en Latinoamérica, ¿no? Tenemos un Frankenstein, como señalan bastantes constitucionalistas, en cuanto a nuestra constitución. Es un Frankenstein porque tenemos de todo un poco, ¿no? Ustedes habrán visto, quizás en los análisis constitucionales, en cuanto a la estructura de nuestro Estado, no está del todo claro si es presidencialista, si no lo es. La forma de nuestra constitución en cuanto a sus reformas, no se sabe si es del todo rígida. Entonces tenemos una constitución de que en su estructura, de por sí, tiene de todo un poco. En nuestra dogmática, en nuestro espíritu de protección de los derechos fundamentales, en nuestro garantismo, pasa algo muy similar. ¿Sí? Pasa algo muy similar. ¿Por qué pasa algo muy similar? Porque de acuerdo a nuestro texto constitucional, en nuestro artículo 139, y me voy a permitir leerlo de manera textual para eh, que, que lo verifiquen ustedes también, se señala: inciso 3. Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley, ni sometida a procedimiento distinto a los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas a efecto cualquiera sea su denominación. Entonces, nosotros debemos partir desde la perspectiva en la cual en el Perú tenemos una idea de tutela y tenemos otra idea del debido proceso. Y ahora, la relación entre estos dos conceptos está gracias a la acción. ¿Sí? La acción es lo que une estos dos conceptos. Gracias a la acción, yo requiero a la jurisdicción que ampare
una afectación o un derecho que yo tengo. Pero gracias a la acción también, yo cuento con los elementos para que se trate justamente el derecho material que yo tengo. Y aquí nace justamente esta segunda duda, ¿no? Pero que aún no quisiese abordar sin antes mencionarles lo que señala justamente el jurista brasilero Luis Guilherme Marinoni. ¿Qué señala él? Nos habla de constitución y nos señala con respecto al derecho de acción en la constitución del Brasil, que esta refiere a la tutela de lesiones y vulneraciones. Y también nos refiere a la constitución portuguesa, que en su artículo 20, en el inciso 1, señala que a todos les está asegurado el acceso al derecho y a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses. ¿Sí? Así también nos advierte que en la Constitución española se señala, todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Entonces, nosotros atendiendo estos sentidos, tanto de la Constitución del Brasil, de la Constitución de Portugal, de la Constitución de España, nosotros nos damos cuenta de que la tendencia que deberíamos seguir es una de tutela. Es decir, de acuerdo a lo que estamos analizando, nuestra tendencia también constitucional aparentemente es de tutela. Y eso no solamente lo digo yo. En el artículo 3, no, perdón, artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Civil se señala, el proceso se promueve solo iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. ¿Esto refiere a qué? A que nosotros también acogemos esta figura de la tutela de intereses, ¿sí? Tal cual como la acogen las otras constituciones en nuestro desarrollo, en las normas de desarrollo constitucional, como la es civil, acogemos justamente esta idea. Acogemos la idea de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, de acuerdo al derecho comparado, parece ser que la mejor figura para el Perú, la mejor aspecto teórico, es la tutela jurisdiccional efectiva. Pero para el litigio, claro está de que seguimos utilizando ambas. Ahora bien, la acción. ¿La acción a qué campo pertenecería si es que nosotros ya estamos abordando que es a través de una acción que nosotros ejercemos tutela? Si es a través de una acción que a nosotros se nos garantice el debido proceso o la observancia de un debido proceso. Si es así, nosotros nos estaremos evocando a los hechos. Y si nos estamos abocando a los hechos, significa que estamos abocándonos a los derechos del campo material. ¿Sí? Significa entonces de que la acción proviene no de normas procesales, sino de normas sustantivas. Las normas sustantivas, ¿cuáles son? Mi Código Civil, mi Código Penal, eh, mi Decreto Legislativo 728. O sea, esas normas son las que nos van a servir para que nosotros atendamos a lo que es el concepto de acción. ¿Sí? La acción está relacionada con el derecho material. Eso tengámoslo en claro. Pero estará relacionada al campo procesal. Ahí vamos a tocar otro concepto, que ese concepto se llama pretensión. Tengamos en consideración esto. La acción y la pretensión son instituciones que bien están conexas, sin embargo no significan lo mismo y no atacan lo mismo. La acción tiene que ver con nuestras normas sustantivas. Ahora, ocurre algo bien interesante en el Perú para ponernos huevo en el ceviche, por así decirlo, ¿no? Hay una nueva tendencia para los constitucionalistas. ¿Cuál es esta nueva tendencia? Para algunos constitucionalistas se señala de que no existe una diferencia entre derechos. Derechos son derechos y punto. Es decir, si es que yo estoy en defensa de algún derecho determinado, sea en el campo procesal o sea en el campo material, yo estaría equivocado por definir una montaña entre ambos. ¿Por qué? Porque no existe. O sea, todos estos derechos están al mismo nivel de acuerdo a las nuevas tendencias constitucionales.
Esto gracias a qué? Esto gracias a que nosotros supuestamente hemos tenido la idea original. Para los españoles existe un listado de derechos fundamentales que nosotros lo tenemos en el artículo 2 de nuestra Constitución y en el artículo 3 tenemos el número apertos, ¿no? Tenemos ahí todo un listado de derechos fundamentales y si no se le ocurrió a ningún legislador, pues también están amparados de acuerdo al artículo 3 de nuestra Constitución. Sin embargo, para los españoles se señala que solamente los derechos fundamentales son los acogibles a un amparo. Pero ¿qué ocurre aquí en el Perú? Tenemos nuestro listado de derechos fundamentales, pero son equivalentes también a los derechos constitucionales. ¿Qué significa esto? De que es igual señalar de que en el inciso 1 yo tengo mi derecho a la vida, como decir de que yo en el artículo 58 tengo la estructura. Entonces yo tengo ese derecho a que se mantenga esa estructura económica del Estado. Igual a decir que en el artículo 70 yo tengo mi derecho a la propiedad y que tiene que ser vista de acuerdo al orden público, las buenas costumbres, etc. Entonces, nosotros tenemos esta conceptualización de que como tenemos estos derechos que aparentemente son materiales y tenemos estos otros que aparentemente no lo son y pertenecen a estructuras del Estado, entre otras cosas, o incluso derechos procesales porque los del artículo 139 son garantías jurisdiccionales, por ejemplo, la debida motivación, yo podría recurrir a un amparo para solicitar una debida motivación, pero también podría recurrir a un amparo para hablar del derecho a la vida. Entonces no hay distinción. Entonces, como no hay distinción en nuestras herramientas, la nueva tendencia constitucional señala de que, claro, si no hay diferenciación, todo está mezclado y nosotros no deberíamos decir esto pertenece a este lado y esto a este otro. Esa es una nueva tendencia, que es importante que la conozcan. ¿Para qué? Para ver cómo se va manejando en el futuro los conceptos tanto de acción como de pretensión. Más aún teniendo en consideración, como les mencionaba, que estos aspectos, como la tutela jurisdiccional efectiva, son conceptos nuevos. Cuando yo les hablaba del Estado liberal, les estoy hablando del siglo XVI. Entonces, no es hace mucho. Teniendo en consideración esto, hay que caer en cuenta de que si bien los conceptos van evolucionando y esta doctrina va tomando fuerza, para el momento de que yo les estoy dando esta explicación, la acción pertenece a un campo material. Y para el campo procesal, hablamos de una pretensión. Entonces, la acción es la que va a proteger mis derechos, la acción va a proteger mis derechos en cuanto a lo que es los derechos protegidos por el Código Civil, derechos protegidos por el Código Penal, por la Ley de Competitividad Laboral, entre otras. ¿Sí? Mis derechos sustantivos. ¿Pero qué va a proteger mis derechos a nivel procesal? Esa es la pretensión. Eso es un elemento diferente que va a agarrar aspectos procesales, formales, adjetivos, muy distintos. Es una pretensión. Pero ojo, ya hemos encontrado cómo es que nace la acción, cómo es que nace esta conceptualización de acción y por qué es de que, como, que se tenía elementos clásicos. Porque Juan Monroy Galvez, cuando nos habla de la naturaleza de lo que es la acción, nos refiere a que existía esencialmente elementos clásicos. Y los elementos clásicos estaba la demanda, estaba el debido proceso y estaba la tutela jurisdiccional efectiva. Y ahora nosotros podemos decir de que, claro, por algo se les llama clásicos porque esos elementos quedan muy pequeños, porque ya hemos abordado que la tutela jurisdiccional efectiva es mucho más amplia. Se descomponen diversos derechos que tienen las personas, el debido proceso también, se descomponen tantos derechos que tienen las personas, y yo cómo accedo a ellos, a través de mi acción, a través de mi acción. Entonces, la acción se trata de lo que pongo en mi demanda, no, la acción se trata de todo ese contexto, ¿sí? Yo soy titular del derecho de acción, sin necesidad de tener una demanda, yo soy titular del derecho de acción, yo puedo ser titular de esos derechos. Es igual que lo que ocurre con el Ministerio Público, sin necesidad de postular un requerimiento, va a ser titular de la acción penal, es titular del derecho de acción. Ahora, nace algo bien interesante y que es importante para cuando ustedes estén litigando.
¿Y qué ocurre del otro lado? Si es que yo, como demandante, postulo una demanda, el demandado también tendría un derecho a acción. Claro, porque como él también tiene fundamentos, como él también tiene derecho a que el juez sea imparcial, como él también tiene derecho a que se respeten determinadas garantías propias del debido proceso y propias también de la tutela jurisdiccional efectiva, el demandado también tiene derecho a acción. Lo mismo ocurre en el proceso penal. En el proceso penal el Ministerio Público es titular del derecho de acción y la defensa también tiene derecho de acción. La defensa también puede solicitar el sobreseimiento, por ejemplo. Puede proponer excepciones a fin de que se concluya con el proceso penal. Entonces, nosotros debemos tener en consideración esto. ¿Sí? Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Se han salido de las diapositivas, por favor. Entremos a la siguiente. Mm, A ver, después de los conceptos equivalentes, por favor, la siguiente, después de los conceptos equivalentes, por favor. La siguiente es. Ya. Pasamos ahora a nuestra última diapositiva y justamente la promesa con la que parte, ¿no? Este güey. ¿Cuál es el contenido esencial entonces? ¿Cuál es el contenido esencial de la acción? Claro, ya sabemos que la acción es parte del derecho material. ¿Por qué? Porque gracias a ella estoy protegiendo mis derechos materiales, los contenidos en diversas normas de carácter sustantivo, y gracias también al derecho de acción es de que yo tengo diversas garantías. Ojo que, claro, no va a estar contenido mi derecho de acción en una demanda, sino de que esa es una de las materializaciones del derecho de acción. Ya lo conocemos, ya lo sabemos. Pero ¿qué hay detrás del derecho de acción? ¿Cómo yo puedo decir, ya, en este momento corresponde que yo ejercite mi derecho de acción, que yo ejerza mi derecho de acción? Para esto es necesario partir de qué teoría maneja el Perú. ¿Sí? Manejemos desde ahí. ¿En qué teoría maneja el Perú en cuanto a los derechos fundamentales? El Perú maneja una teoría lexiana. ¿Cuál es la teoría lexiana? Nosotros tenemos nuestros derechos fundamentales y dentro de estos derechos fundamentales, eh, claro está de que vendrían a ser como un huevo. Un huevo tiene la clara y tiene la yema. La clara vendría a ser parte del derecho fundamental, pero no debe estar concretamente tan protegido como lo debería estar la yema. A la yema se le va a conocer como el contenido esencial de un derecho fundamental. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 7, se hace referencia a que se declara improcedente la demanda cuando no esté referida a contenido constitucionalmente protegido, ¿sí? A lo que hace referencia es al contenido esencial, porque el Perú se acoge a una teoría absoluta de los derechos, porque estoy 100% seguro de que lo primero que les han enseñado cuando hablan de principios en derecho constitucional es, si dos principios entran en conflicto, aparece un test, y ese test es el test de ponderación de derechos. Y el test de ponderación de derechos es propio de la teoría absoluta. Entonces, partiendo desde la estructura que nos da la teoría absoluta, tenemos un sujeto activo, un objeto y un sujeto pasivo. ¿Sí? Y esto tengámoslo bien en cuenta para el momento en el que nosotros querramos sacar el contenido esencial de cualquier otro derecho. El sujeto activo está atado al objeto a través de un derecho. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos el derecho a que no se deje en indefensión la vulneración de nuestros derechos. ¿Sí? A que no se deje en indefensión la vulneración de nuestros derechos. Y el sujeto pasivo está atado a través de un deber. Está atado a través de un deber. Entonces, en este caso, el sujeto activo es cualquier persona. ¿Sí? El sujeto activo va a ser cualquier persona y el sujeto pasivo en el Perú
es y siempre será el Estado en cuanto al derecho de acción. ¿Sí? El sujeto pasivo en este caso es el Estado. Y el Estado está atado por un deber. ¿Cuál es su deber? No dejar en indefensión la vulneración de derechos de las personas. Entonces, gracias a ello tenemos el objeto, ya tenemos el contenido esencial. El contenido esencial es que no se debe dejar en indefensión la vulneración de un derecho. Entonces, con esto aterrizamos en qué? En que gracias a las nuevas teorías se le puede dar también esta definición. ¿Por qué? Se refiere a la vulneración de un derecho de carácter material, como ya hemos entendido. Pero si no, ustedes se acogen a estas nuevas teorías, uno de sus propulsores es, por ejemplo, el doctor Espinosa Saldaña, se señala de que como ya no hay esta diferenciación entre derechos de carácter adjetivo y los derechos de carácter sustantivo, entonces sería la vulneración de un derecho en sí. Si es que ustedes aún se mantienen en la teoría de distinción entre el derecho material y el derecho adjetivo, entonces esto sería no dejar en indefensión la vulneración de un derecho material. Dicho esto, ¿qué es la vulneración? ¿Sí? ¿Cómo clasificamos vulneraciones? Porque esto es importante al momento de que nosotros encontremos contenidos esenciales. La vulneración viene en tres tipologías, en tres paquetes. ¿Sí? Son tres paquetes, son tres juguetitos especiales. La acción de por sí, es decir, si es que yo mañana más tarde golpeo a alguien del personal de tenis, eso es una acción. ¿Sí? Yo he utilizado la energía para elaborar esa acción. ¿Sí? Hay un bien jurídico protegido, por ejemplo, si es que nosotros hablamos del derecho penal y por esto también digo que la acción es transversal. Hay el bien jurídico protegido de la integridad física, su derecho a la salud. Entonces me van a perseguir, pero también tiene el derecho a no ser dañado, entonces me puede perseguir por lo civil. Nosotros nos damos cuenta de que todo esto está de acuerdo a las ramificaciones del derecho material. Omisiones. Las omisiones son la ausencia de energía para hacer algo. Es decir, yo simplemente no hago nada. Tan sencillo como eso. La omisión es no hago nada. El ejemplo clásico es la omisión a la asistencia familiar. Yo tengo que pagar alimentos y no los pago, y ya está. También estoy afectando ahí el derecho a la salud del menor o quizás del mayor de edad en determinadas circunstancias al que no le estoy pasando alimentos. Esos son actores omisivos que afectan, tal y como hemos visto, derechos materiales, su derecho a la salud, a la integridad física, como ya se ha estado viendo. Y hay amenazas. Y esto es interesante porque la Constitución italiana refiere a lesión o vulneración, justamente refiriéndose a que la lesión proviene de la acción y la omisión y la vulneración provenía de la amenaza. Entonces, ¿la amenaza qué es? La amenaza es que esté cierto, sea cierta y sea cercana la afectación a un derecho. Es decir, si es que algo está muy probable que pase, algo es muy, muy probable que pase, y sea cercano a pasar, entonces yo estoy ante una amenaza. ¿Sí? Por ejemplo, eh, está a punto de estallar un coche bomba. ¿Sí? Está a punto de estallar un coche y tiene un reloj. Y ya se ve que es el coche bomba. Entonces, yo podría señalar de que el Estado no me deje en indefensión a través de cualquier tipo de acción, señalarle, oye, tú tienes que intervenir aquí. Tú tienes que intervenir, ¿por qué? Porque mis derechos están en amenaza. Diversos derechos en esos casos, ¿no? Mi derecho a la vida, mi derecho a la integridad física y los demás que vienen con ellos, porque claro, muerto ya prácticamente no eres titular de ningún derecho. Entonces, nosotros tenemos el contenido esencial y tenemos el concepto de vulneración. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a litigar, nosotros podamos señalar, y esto tiene una perspectiva práctica, nosotros podamos señalar, señor juez, yo soy titular de este derecho,
lo que nosotros conocemos como la legitimidad para obrar y en nuestro caso una legitimidad para obrar abstracta. Yo soy titular de este derecho y tengo la necesidad de que usted, como juez, parte del Poder Judicial, parte de la jurisdicción, acuda hacia mí, acuda a mí, acuda a la protección de mi derecho. En ese sentido, lo que nosotros conocemos el interés para obrar, que es la necesidad de tutela, ya podemos comprender de qué se trata la acción. La acción justamente se trata de esto. Se trata de ese requerimiento, se trata de ese poderío que nosotros tenemos para poder ejercer nuestro derecho material más allá, o poder solicitar a la jurisdicción que tome cartas en el asunto en cuanto a nuestro derecho material. Y bueno, con esto yo me despido, con esto concluimos el webinar de hoy, no sin antes agradecer a la organización de STEMIS por haberme invitado. Y estoy abierto a las preguntas que se tengan, ¿no? Si alguien tuviese alguna pregunta y si me pueden correr traslado con ella. Estimados participantes, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos tratado, sea sobre tutela jurisdiccional efectiva, sea sobre debido proceso, sea sobre contenido esencial? Excelente. Entonces, por mi parte, eso sería todo. Los dejo con la participación de la doctora Michelle. Perfecto, entonces eso es todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias a los que se han conectado. Esperemos que haya sido muy fructífera la ponencia del doctor. También se les ha enviado al grupo de WhatsApp a los que se han inscrito los materiales académicos que el doctor ha utilizado. Para los que han pagado su certificación, el día lunes les está llegando a su correo o a su número de WhatsApp. De igual manera, informarles que tenemos un próximo evento con los doctores Héctor Lama, con el doctor Carlos Polanco, con el doctor Fernández Dávila, con el doctor Ramiro Bustamante en los próximos días. El taller de litigación oral va a iniciar el día 24 de abril. Se va a realizar en el auditorio de ProAvance, que queda en Yanaguara. Todos están cordialmente invitados. Para nuestros participantes en el webinar, a los que se han inscrito va a haber un sorteo que ya se va a estar publicando en las redes sociales, pero les voy adelantando, va a haber un sorteo para que los que se han preinscrito y también se están accediendo a los webinars puedan tener una entrada gratuita. Eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes que tenemos otro webinar con el doctor Ayrton.